Bien, entonces, como una breve introducción, hacemos que, bueno, ¿verdad? El suelo, estamos haciendo referencia al suelo eh, de donde viven las plantas, porque los ingenieros civiles le llaman suelo también a los sedimentos. Para nosotros sedimentos son sedimentos, ya sabemos que es un sedimento, y suelo es otra cosa, ¿verdad? Suelo es un componente orgánico, mineralógico, de donde se alimentan los vegetales. Entonces, a este último nos estamos refiriendo. Leamos un poquito. Como sabemos, el suelo es la fina capa de material fértil que recubre la superficie de la Tierra. Desde el punto de vista científico, el suelo constituye el objeto de estudio de la edafología. Así se llama esta ciencia, la edafología, o rama de la geología, mejor, la edafología. También van a encontrar en la literatura como pedología, la cual lo define como un ente. Estamos definiendo lo que es el suelo, entonces es un ente natural, organizado e independiente, con unos constituyentes, propiedades y génesis que son el resultado de la actuación de una serie de factores activos, como el clima, los organismos, relieve, tiempo, sobre un material pasivo que es la roca madre. Entonces, todos estos son procesos, los factores que influyen en la formación del suelo: el clima, los organismos, el relieve, el tiempo y roca. En este tema se va a tratar de la formación del suelo. Hablaremos de qué material procede, de los factores que intervienen en su formación, de los procesos y transformaciones que tienen lugar y del resultado final, que es el perfil del suelo. De todo esto hablaremos entonces, de los factores que influyen en la formación del suelo y de los procesos que intervienen en la formación del suelo, para finalmente dar el resultado final, que es el perfil del suelo. Formación del suelo. El suelo procede de la roca madre. Entonces, el suelo proviene de la roca madre. Eso es lo que los suelos están relacionados a la geología, porque proviene de la roca madre. Y estamos hablando de una roca, entonces. Y la roca es directamente geología, ¿verdad? Una roca madre. Esta roca madre se la llama madre porque es la que da origen al suelo, ¿verdad? Entonces, esta roca cualquiera, no está diciendo roca sedimentaria, no está diciendo roca ígnea, no está diciendo nada de esas cosas, está diciendo roca madre. Entonces, cualquier roca existente puede dar lugar a la formación de suelo. Lógicamente, el suelo será diferente según de la roca que provenga, ¿verdad? Ya vamos a ver esto. La cual se altera por la acción, se está hablando de la roca que se altera por la acción de los factores ambientales. En su formación se desarrolla una serie de procesos que transforman el material original hasta darle una morfología y propiedades propias. La entidad de los cambios que se desarrollan en el paso de roca, la intensidad de los cambios que se desarrollan en el paso de roca al suelo, podemos intuirlos si comparamos la morfología de una roca granítica y del suelo que a partir de ella se forma. Entonces, si nosotros estudiamos el suelo, vamos a ver de dónde proviene ese suelo, de qué tipo de roca. Los cambios se producen tanto a nivel de alteración de los granos, de los minerales, como en los referente a su organización, estructura se llama eso. Los granos de los minerales se alteran, ¿verdad? Pero eso no solamente es eso lo que forma el suelo, sino que este resultado de la alteración produce una estructura en el suelo. O sea, el suelo tiene una estructura propia, ¿verdad? Que es el resultado de la alteración de los minerales.
La alteración del material original comienza por un cambio en la coloración, aparecen coloraciones amarillas y pardas muy tenues al principio y luego se van acentuando. Además comienzan a desarrollarse pequeñas grietas muy estrechas y de paredes ajustables que sencillamente se van ensanchando y haciéndose menos regulares y de morfología más completa. Entonces va paulatinamente, paso a paso, va alterándose la roca. Después aparece el plasma o masa basal, rellenando parcialmente los huecos, pero al principio sin que se produzcan reorganizaciones, las movilizaciones o carecen de importancia o son inexistentes en esa etapa. Al comienzo, movilizaciones, estamos hablando de movilizaciones, ¿cierto? En el plasma todavía no hay movilización. ¿Movilizaciones de qué? De los resultados de la alteración. Bueno, si los minerales se alteran, ¿en qué se van a alterar los minerales? ¿En qué se van a transformar los minerales si se alteran? Pregunto. En estructura del suelo. No, si se altera un mineral, ¿cuál es el resultado de la alteración? Si se descompone, mejor, ya que no le está gustando la Se va a palabra. ionizar y se va a convertir Se en va a iones. ionizar. Se descomponen o se alteran en iones. Sí. Los minerales se van a está el plasma, todavía no tienen movilizaciones, pero después, posteriormente a la formación del plasma, ya empiezan a moverse los iones ahí en el suelo, se van más profundo, otros salen para arriba, etcétera. Ya lo vamos a ver eso. Entonces, todavía cuando es plasma el asunto, todavía no hay movilizaciones. Al nivel de alteración mineral, la transformación comienza afectando a los minerales más inestables. Fíjense, esto es lo que importa en este tema. En este tema lo que importa es que recordemos, porque todo lo que hemos estudiado tenemos que recordarlo ahora. Aquí se aplica. A nivel entonces de alteración mineral, la transformación comienza afectando a los minerales más inestables, obviamente. Bueno, ¿no? Los minerales más inestables se van a alterar primero. ¿Y cuáles son esos? Lo conocemos a toditos, pues, ¿no? Los piroxenos, los anfíboles, las plagioclasas, los olivinos. Todos esos son minerales inestables, así lo hemos definido nosotros, que forman las rocas básicas, ¿verdad? Así lo hemos todo eso tiene que estar fresquito en la mente de ustedes, porque de aquí de este tema de suelo van a ir dos preguntas. Bien, para el parcial, por supuesto. Entonces, a nivel de alteración, los minerales comienzan afectando a los minerales más inestables, obviamente, ¿cierto? Y después, por supuesto, al pasar el tiempo, también son afectados los más estables. Y hay algunos que no se afectan directamente, porque son muy estables. Y ustedes lo conocen. ¿Cuál es el mineral más estable? Pregunto. El cuarzo. El cuarzo es más inestable. ¿Por qué el cuarzo es estable? Porque está compuesto de roca ácida. ¿Y por qué está compuesto de roca ácida? Eso no. A ver, porque, escúchenme lo que respondió el compañero, porque está compuesto de rocas ácidas. Perdón, de minerales ácidos. Miren ustedes lo que Minerales ácidos, sí. Sí. Es un mineral y él dice que está compuesto por rocas. Sí. Está mal, un mineral no está compuesto de rocas. ¿Ya? Sí, entonces, ¿qué pasa con el cuarzo? ¿Por qué es estable? Ingeniero, porque se forman a altas presiones y altas temperaturas. Repite, por favor, no le escuché bien. Porque se forma a altas presiones y altas temperaturas. No, al contrario. Al contrario, se forman a presiones y temperaturas bajas.
parecida a la que nosotros existimos, al medio ambiente que nosotros tenemos. Por eso ellos están más acostumbrados a este clima, ¿verdad? Que el Eoceno y anfíboles, que eso sí se forman a altas presiones y a altas temperaturas, de tal manera que cuando están expuestas en estas condiciones normales que nosotros vivimos, ellos no lo aguantan esto porque no están acostumbrados y entonces se descomponen. ¿Está claro del asunto? Sí. Bien, eso es importante. Esto que acabamos de decir es importante. Bien, seguimos. Factores de formación del suelo. Bien, cabe ahora preguntarse qué factores serán los que condicionan los cambios en los materiales originales hasta formar suelo. Está claro que la roca, con su aporte masivo de minerales, será un factor importante en la formación del suelo. El suelo se forma además de a partir de una roca, también a partir de restos vegetales y animales. Por lo tanto, los organismos también constituyen un factor importante. Entonces, la roca es importante porque a partir de ahí se forma el suelo. Después, los organismos, por supuesto, son importantes, ¿verdad? Porque el suelo no está formado por material inorgánico solamente. Tiene materia, también de esa materia orgánica se nutren los vegetales. Entonces tenemos ya hasta ahora dos componentes. También constituye un factor importante. Si se comparan los suelos de las regiones húmedas y de las regiones áridas, salta a la vista el importante papel que juega el clima. Importante el clima. Entonces, porque claro, no será lo mismo los suelos formados acá en el oriente boliviano que los suelos formados en el altiplano, pues, ¿no? Acá la humedad es mucho mayor y todo será más fácil para la formación de suelo, obviamente, porque sabemos nosotros, allá no tenemos vegetación prácticamente, cuesta la agricultura allá, se desarrolla muy poco, no tenemos vegetación, no hay humedad, etc. El clima es importante. Entonces. Por otra parte, si analizamos la distribución de los suelos en una zona montañosa, observamos cómo los suelos se encuentran escalonados en el paisaje. Por lo tanto, el relieve es un factor importante. También no será lo mismo la formación de un suelo en la punta de un cerro que en la base del cerro. ¿Dónde se formará mejor? En la base, porque ahí se concentrará mejor la humedad. Sin embargo, en la punta del cerro, por más que llueva, ¿verdad? El agua se escurre, lo mismo en los laterales, en la pendiente, el agua se escurre y la humedad se pierde, por lo tanto es más difícil que se desarrolle un suelo. Espero que eso por demás esté claro, no es muy clarito, está el asunto de darse cuenta del relieve. Por último, es evidente que los cambios que se producen en el material para pasar de roca a suelo necesitan para desarrollarse que transcurra un determinado tiempo importante, ¿no? Un tiempo importante. O sea, que supongamos que tenemos una roca básica que es inestable, está formada por minerales inestables. Y tenemos una roca ácida que está formada por minerales estables. ¿En cuál, a partir de cuál se va a formar más rápido el suelo? Pregunto. De una roca inestable, que sería una básica. De la roca inestable, que sería una básica, correcto. Pero eso nosotros lo comparamos en el mismo tiempo. Pero ¿qué pasa si nosotros ponemos otros tiempos? Por ejemplo, la roca ácida en un tiempo mucho más largo que la roca básica. Entonces, ¿qué pasaría? Puede ser que la ácida se descomponga al mismo tiempo que la básica, o que la ácida se descomponga al mismo tiempo que la básica.
Así es, o sea, por eso es la importancia del tiempo, ¿no? Si vamos a analizar dos rocas con distintos componentes, tenemos que analizarlos para un mismo tiempo. Pero si hacemos variar el tiempo, cosas tienen que cambiar. Por eso es que el tiempo también es importante como un factor formador del suelo. No es lo mismo analizar un suelo antiguo que analizar un suelo nuevo. El tiempo es importante. El suelo puede ser considerado como una determinada combinación de sus factores formadores. O sea, todos esos factores que hemos hablado se combinan para poder dar lugar a la formación del suelo. Es decir, el clima, la roca, el tiempo, el relieve y los organismos. Esos 5 factores se combinan y dan lugar a un suelo. Entonces, el suelo está en función de eso. Podemos hablar hasta de una formulita matemática, ¿verdad? El suelo en función del clima, los organismos, el relieve, la roca madre y el tiempo, ¿verdad? Representando el suelo con la S, ¿verdad? Y F es una función. El clima, bueno, lo que habíamos dicho, la roca madre, los organismos, el tiempo y el relieve. Esta ecuación es muy importante, pues representa que para una determinada combinación de los factores formadores solo puede existir un tipo de suelo. La misma combinación de factores originará siempre el mismo tipo de suelo independientemente del lugar geográfico en que se encuentre. Lógico, si nosotros estos factores actúan de la misma forma en cualquier parte del mundo, de nuestro planeta, el suelo se formará el mismo suelo. ¿Qué significa esto? Que si el clima es el mismo, que los organismos son los mismos, que el relieve es el mismo, que la roca madre es el mismo y que el tiempo es el mismo, entonces se formará siempre un tipo de suelo. ¿Dónde? En cualquier parte del mundo. Igualmente importante es que la magnitud de cualquiera de las propiedades del suelo, tales como el pH, contenido en arcilla, porosidad, etcétera, está determinada por la combinación de estos factores formadores, ¿verdad? También hay otras propiedades como pH, la porosidad, etcétera, que también intervienen en la formación del suelo. Ya lo vamos a ver. Para evaluar la influencia de cada factor formador en las propiedades del suelo, basta, en teoría, con mantener constante todos los demás, hecho que frecuentemente es difícil de encontrar en la práctica. Así, para ver la importancia del tiempo, la ecuación fundamental quedaría así. Bueno, si nosotros quisiéramos experimentar, ¿verdad?, cómo influye, por ejemplo, el tiempo en la formación del suelo, tendríamos que tener constante todo lo demás. El clima, los organismos, la roca madre, el clima, los organismos, el relieve y la roca madre tenían que ser constantes, ¿verdad? Y solamente analizarlo en función del tiempo. O sea, entonces podríamos saber cómo influye el tiempo en la formación de un suelo. Esto es difícil en la naturaleza, es difícil conseguir esas condiciones, ¿verdad? Lo mismo si queremos ver cómo influye el clima, también tendríamos que poner los otros factores constantes y así analizar cada uno de los factores poniendo constante a los otros. Lo que quiere decir que la variación de cualquier propiedad del suelo depende exclusivamente del tiempo, en este caso estamos en el tiempo. Así, en el tiempo cero, suelo y material original se funden uno en otro. Variando el tiempo, irán apareciendo una serie de tipos de suelos cada vez más evolucionados, cuyas propiedades serán una consecuencia directa de la edad y
obtendríamos lo que se llama una cronosecuencia. Cuando hacemos esto cuando hacemos el análisis en función del tiempo, a esto se le llama cronosecuencia. Si hacemos el estudio o la experimentación en función de las rocas, se llamará litosecuencia. Si lo hacemos en función del relieve, se llamará toposecuencia. Si lo hacemos en función del clima, será climosecuencia. Y si lo hacemos en función de los organismos, se llamará biosecuencia. ¿Alguna pregunta sobre esto? Bien, no es difícil, ¿verdad? Nada más que esto es puro teoría nomás, porque nunca podremos tener los otros factores constantes, pues, ¿no? Difícil. Pero a lo mejor en un laboratorio podríamos hacerlo, cuando estamos controlando en un laboratorio todo lo demás. Pero en la naturaleza es imposible prácticamente. La roca madre como factor. Entonces vamos a analizar cada uno de los factores. Así analizamos la roca madre. La roca madre es importante, lo habíamos dicho, ¿verdad? Porque de acuerdo a la roca madre tendremos un determinado suelo. Es decir, la roca madre, ¿cuáles son los factores que intervienen en la roca madre? La composición mineralógica. Lógicamente, no va a ser lo mismo que un suelo provenga de una roca ácida que de una roca básica. Ya sabemos qué, porque ambas tienen distintos componentes mineralógicos, ¿verdad? Y unos se desarrollarán más rápido y otros más lento. La permeabilidad también es importante en roca madre. No es lo mismo que el suelo se esté desarrollando en una roca permeable que en una roca impermeable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la roca permeable permitirá que pasen los fluidos a través de sus poros, ¿verdad? Y entonces será más fácilmente alterables sus minerales. Entonces tendremos más corto tiempo de formación del suelo si la roca es permeable. La granulometría también es otro factor importante, es decir, el tamaño del grano, ¿verdad? Si los granos de una roca son grandes, entonces implica que podrá tener mayor porosidad y mayor permeabilidad, ¿verdad? Entonces, ayudar a la formación del suelo. Eso en cuanto al factor roca. El clima como factor formador. La decisiva acción del clima en la formación del suelo se desprende al considerar que el clima va a regular el aporte de agua del suelo, así como su temperatura. Los factores humedad y temperatura ejercen una influencia decisiva en los tres procesos básicos de la formación del suelo. O sea, el clima es fundamental porque cuando se habla del clima, estamos hablando de la temperatura y de la humedad, ¿verdad? Y la acción química principalmente está relacionada con esto. Los factores, y ya lo vamos a ver después, los procesos que vamos a ver después, se van a desenvolver, se van a desarrollar mejor en un clima húmedo y cálido, ¿verdad? Los procesos, ya vamos a ver los procesos. Hasta ahora estamos viendo solamente los factores. Después veremos los procesos. Por otra parte, el clima también influye directamente en los factores formadores, como es el factor biótico y el relieve, ¿verdad? También los organismos, a mayor humedad, mayor organismo, ¿verdad? Y el relieve, relieve muy irregular, tendremos menos humedad porque el agua se va a escurrir. Y el relieve es plano, entonces el agua se va a concentrar. Bueno, la disponibilidad y el flujo del agua regular, la velocidad de desarrollo de la mayoría de los procesos edáficos. A ver, la disponibilidad y el flujo de agua regulan la velocidad de desarrollo de la mayoría de los procesos edáficos, ¿verdad? Si el flujo es muy rápido, el proceso edáfico será
más lento. Es por ello que la intensidad de percolación, o sea, la infiltración, se considera un factor decisivo en la formación del suelo. Condiciona los factores climáticos, cantidad y distribución anual de las precipitaciones y algunos parámetros geográficos, como la permeabilidad. La intensidad de percolación nos va a indicar si el suelo se produce, si en un suelo se produce suficiente exceso de agua como para producir el lavado y la translocación de material, o si por el contrario el agua queda retenida sin que apenas se desplace hacia los horizontes profundos. Entonces, la percolación es importante, que la percolación es el fluido, el flujo, ¿verdad? O la infiltración de la humedad del agua. Si fluye, bueno, habrá más oportunidad de que los iones viajen o se transporten de un lugar a otro ahí dentro del suelo, ya alimentando los diferentes horizontes. Ya vamos a ver qué son horizontes. La intensidad de la alteración, la clase de proceso que se presenta, el tipo de horizontes que se formen y el espesor del suelo van a ser muy diferentes según que los suelos sean percolantes, abundante infiltración de agua, o subpercolante. O sea, mientras más percolante es, tenemos entonces más humedad, lógicamente, y más oportunidades para que los suelos se desarrollen, porque los iones podrán viajar de un lado para otro dentro del suelo ya a lo que vamos a llamar una translocación. Enseguida vamos a ver que es un proceso de translocación, es el movimiento de los iones dentro del suelo. Bien. El relieve como factor formador. Bueno, ya lo habíamos dicho, acá no hay muchos problemas. Si nosotros analizamos un factor un relieve, en la punta de un cerro se habrá menos oportunidad de que se forme un suelo. Lo mismo en las laderas, ¿verdad? Porque el agua no se retiene, entonces o sea, hay menos oportunidad de que se alteren los minerales. Sin embargo, en la falda, en el pie de los cerros, ¿verdad? Ahí tenemos más humedad concentrada y ahí tendremos los mejores suelos. Cuando tengan la oportunidad de ir ustedes por algún lugar donde los campesinos o los agricultores siembran, ustedes van a ver que ellos siempre ocupan estas faldas, no justamente bien en la parte horizontal del terreno, sino en un poco de la falda. Se le llama conos sedimentarios, conos aluviales se le llaman, conos aluviales. Desde un cerro pueden venir quebradas o pequeños ríos y van trayendo materiales y lo depositan ahí donde ya en el pie de la serranía. Ahí se forma como forma de un cono y ese cono aluvial se llama, es muy fértil porque ahí se concentran todos los minerales que han sido lavados de los cerros y además ahí se concentra la mayor humedad porque todos son sedimentos, eso ahí ya no hay roca. Lo más difícil es que el suelo se forme directamente de una roca, ¿no? Lo más fácil para la formación del suelo es que se forma a partir de un sedimento y no de una roca. Ya lo vamos a ver esto también. Entonces, según la ubicación o la forma del relieve es importante, ¿no es cierto?, para su formación del suelo. Lógicamente tiene que ver ahí la forma del suelo, ¿no es cierto? Un relieve convexo tendrá menos oportunidades de formar suelo que un relieve cóncavo, ¿no? Por razones obvias, ¿no? Porque la cóncavo va a retener más humedad que la convexa. El microclima, importante también, los microclimas que se forman en algunos lugares. Nosotros acá, por ejemplo, en Bolivia,
tenemos un clima muy especial allá en los yungas. Si alguien ha ido por los yungas, es un lugar muy fértil los yungas, a pesar de estar entre las montañas, pero es muy fértil. ¿Por qué es fértil? Porque ahí se formó un microclima, es decir, las humedades que vienen desde la zona amazónica, ¿verdad? Desde el Amazonas, es selvático eso, y que hay mucha humedad, por supuesto. Las nubes viajan hacia el oeste desde la Amazonas y vienen y se chocan con la cordillera oriental que está ahí al ladito del altiplano, ¿verdad? La cordillera oriental. Y ahí la cordillera oriental las frena o evita que pasen las nubes cargadas de humedad hacia el altiplano. Entonces quedan ahí en la cordillera oriental y para ese lado empiezan a producirse precipitaciones abundantes, precipitaciones en esa zona de los yungas. Entonces ahí tendremos unos relieves, unos suelos súper desarrollados. Por eso es que esta zona es sumamente fértil. Bien. Los organismos como formadores de suelo, bueno, a ver, leamos un poco acá. Básicamente los organismos ejercen tres acciones fundamentales. Constituyen la fuente de material original para la fracción orgánica del suelo, restos vegetales y animales que al vez se incorporan al suelo y sufren profundas transformaciones. Importante, ¿verdad? Porque ya sean vegetales o animales, se incorporan al suelo para dar la parte orgánica que tiene el suelo. Después ejercen importantes acciones de alteración de los materiales edáficos. Los organismos transportan los constituyentes del suelo al extraer los nutrientes imprescindibles para su ciclo vital. El papel de los microorganismos en la transformación de la materia orgánica es tan importante como para que la humificación apenas se desarrolle en su ausencia. Entonces, los microorganismos importantes para el desarrollo de la materia orgánica, ¿verdad? También por la tarea que ellos, aparte de su cuerpo mismo, ellos también van removiendo los suelos. No nos olvidemos de las hormigas, no nos olvidemos de las lombrices, no nos olvidemos de todos los animalitos cavadores que ellos van mezclando el material y van dándole oportunidad para que el suelo sea más permeable, etcétera, etcétera, ¿verdad? Para que se desarrolle el suelo. Estas son las dos tareas que tiene el organismo. Cuando mueren, incluirse dentro de la materia orgánica, y cuando están vivos, producen el movimiento de los materiales y la aeración de los suelos. Producen una intensa mezcla de los materiales del suelo como resultado de su actividad biológica. Efecto de los organismos sobre los constituyentes y propiedades del suelo. El tipo de abundancia de la materia orgánica del suelo está directamente relacionada con los organismos del mismo. Favorece el desarrollo y estabilidad de la estructura como consecuencia directa de su circulación a través del suelo y también al excretar residuos de intenso poder agregante, ¿cierto? Aumentan la porosidad del suelo, ya lo habíamos dicho, favorecen el drenaje, aumentan la permeabilidad, influyen en los microclimas, ¿verdad? La vegetación produce sombra y disminuye la evaporación, aunque también pues, consumen gran parte del agua del suelo. También los vegetales en la selva, por ejemplo, en la selva, los vegetales de gran tamaño producen microclimas, porque debajo de los grandes árboles que tienen 30 metros de altura, debajo de ellos se produce un microclima porque ahí no penetra el sol y ahí hay una concentración de humedad, entonces ahí se produce un microclima y un desarrollo del suelo importante, ¿verdad? Bien, entonces eso en cuanto a los organismos. El tiempo como formador de suelo, como hemos visto, dice, el suelo se origina con una serie de factores y cada uno de
ellos se desarrollan con muy diferente velocidad, como consecuencia de las propiedades del suelo, que son el resultado de la actuación de los factores. Se manifiestan también de un modo desigual. Velocidad de formación del suelo. La velocidad de formación del suelo es extraordinariamente lenta y depende del tipo de factores formadores de cada suelo. Aquí los edafólogos hablan de una velocidad extraordinariamente lenta, ¿no? Pero para ellos es lenta, ¿no? Para nosotros es súper rápido, para los geólogos. Nosotros cuando hablamos de tiempo en geología, eso sí que es lento, ¿verdad? Porque estamos hablando de millones de años. Y para el formador de suelo es lento, por ejemplo, 1000 años. Para nosotros eso no es ni un segundo, ¿verdad? Entonces, así los suelos se desarrollan, bueno, pero vamos a considerarlo desde el punto de vista edáfico, que son lentos la formación de los suelos. Así, los suelos se desarrollan más fácilmente sobre materiales originales sueltos e inestables que a partir de rocas duras y constituidas por minerales estables. Fíjense, esto es importante. Los suelos se forman más rápidamente a partir de material suelto, ¿verdad? Suelto e inestable. Entonces, para nosotros, desde el punto geológico, ¿cuál es el material suelto? Pregunto. Sedimentos. Los sedimentos. Los sedimentos son los materiales sueltos. O sea, un suelo se origina más rápidamente a partir de un sedimento que a partir, dice, de una roca dura y estable. Entonces, porque una roca dura, ¿qué tiene que ocurrir? Primero tiene que deshacerse físicamente. Bueno, si es una roca, primero tiene que deshacer físicamente, quedar como sedimento. Entonces, recién ahí, en esa situación, en esas condiciones, empiezan a actuar los procesos de tanto químico, físico, ¿verdad? Para que se descompongan los minerales. Porque si queremos que el suelo se genere a partir de una roca, va a ser muy largo el proceso. Entonces, ¿qué le pasa a una roca en realidad? La roca madre lo que comienza es a desintegrarse, Estoy hablando de desintegración, no de descomposición. ¿Qué diferencia hay? Uno es físico, el otro es químico. Uno es físico y el otro es químico. Entonces, se desintegra. Primero tiene que desintegrarse la roca para que pueda penetrar el agua, etcétera, etcétera, y descomponer los minerales. Entonces, esto es importante. Un suelo se desarrolla más rápidamente a partir de un suelo que a partir de una roca. También es lógico esperar una más rápida formación en los climas húmedos y cálidos que en los climas secos y fríos, lógicamente. Ya lo hemos visto. Por ello, la velocidad de formación del suelo es muy variable. En la bibliografía se pueden encontrar valores desde 1 milímetro por año, miren ustedes, hasta 0.001 milímetro por año. ¿Verdad? 1 milímetro por año se formaría un suelo. Es de resaltar cómo la velocidad de formación del suelo decrece drásticamente con la edad, ya que en un principio el material edáfico evoluciona hacia la formación de un horizonte A de alteración de materia orgánica que es de rápida formación, y una vez formado este horizonte, ya vamos a ver qué es un horizonte, no vamos a entender mucho de esto todavía, en el suelo se desarrolla originando horizonte B de alteración mínima y mucha más lenta formación humana. En realidad todo lo que dice este último párrafo
es que al comienzo la formación del suelo puede ser es más rápido que posteriormente. O sea, al comienzo, cuando una roca está expuesta, empieza a formarse el suelo y se va a ver que va a evolucionar rápidamente a partir de no sé cuántos años, ya va a ir formando suelo. Pero ya a partir de ahí, va a pasar mucho tiempo para que el suelo se haga más desarrollado y así cada vez su evolución del suelo será más lenta. Bien. Cronosecuencia del suelo. Bueno, yo creo que lo habíamos visto, ¿verdad? O sea que el tiempo con factor formador del suelo. Procesos de formación del suelo. Hasta aquí hemos visto los factores de formación del suelo. Hemos explicado uno, no hay ninguna cosa rara, ¿verdad? Porque todo está en el texto, está muy clarito, está muy fácil de entender. Una vez que ya hemos explicado algunas cositas que a lo mejor eran necesarias, pero se lo puede estudiar fácilmente a partir del texto o del audio que les mando de cada tema. Ahora vienen los procesos. Una de las cosas eran los factores y ahora son los procesos. ¿Verdad? ¿Qué proceso actúa para cada factor? Eso es en realidad. Veamos. Proceso de formación del suelo. En los apartados anteriores se describe cómo la roca se transforma en suelo por la acción del clima, de los organismos, del relieve y del tiempo. Y hemos analizado también brevemente los cambios producidos en la secuencia roca-suelo. Analizaremos ahora los procesos que se desarrollan durante esta transformación y muy especialmente nos dedicaremos a poner de manifiesto las pruebas que la actuación de estos procesos dejan en el perfil del suelo. El perfil del suelo es el resultado final del suelo, eso se llama perfil. O sea, el perfil es ya cuando el suelo está totalmente formado. Tiene características que se le llama perfil. Es decir, en ese perfil vamos a ver de qué está constituido el suelo. Y eso está constituido de capas también. Voy adelantando un poquito. Capas. El suelo tiene capas como en geología, pero no se le llama estratos como en geología. Se le llama horizontes, no estratos, horizontes. Entonces esas capas son horizontes. ¿Por qué son horizontes? Porque no siempre están en forma horizontal, porque esas capas no han sido plegadas ni pueden ser plegadas, porque para que sean plegadas tiene que ocurrir una orogenia, ¿verdad? Entonces, por supuesto, los suelos antiguos, porque siempre hubo suelo, obviamente, siempre hubo, no siempre, pero desde el Cámbrico, del Cámbrico ya había suelo, y en el Carbonífero hubo mucho suelo porque hubo la mayor cantidad de vida vegetal, entonces habían suelos ya siempre. ¿Y dónde están esos suelos? Por supuesto, la orogenia los ha deshecho, igual que los rasgos de erosión del viento antiguo o de los glaciares antiguos. Eso lo hemos visto también. Entonces, los suelos también desaparecieron, pues, incluso, pero ahora podemos ver en rocas antiguas algunos suelos fósiles, se le llama, algunas raíces de los árboles, pero ya no son raíces, pues, ¿no? Ya son raíces fosilizadas. Entonces, a eso se llama suelos fósiles. Entonces, la formación de los suelos termina, ¿verdad?, con la formación de los horizontes. Mientras más horizontes completos haya,
el suelo será más desarrollado. Ya lo vamos a ver esto en su momento. Entonces, resumimos. El suelo está formado por capas, a esas capas se le denomina horizonte, porque siempre están en forma horizontal, porque acá no interviene orogenia, no estamos hablando ya de geología, estamos hablando de cosas actuales. Los complejos procesos de transformación de un suelo implican adiciones, transformaciones, transferencias y pérdidas de material, los cuales básicamente se reducen a solo 3 procesos: meteorización física, alteración química y translocación de sustancias. Fíjense ustedes, esos 3 procesos actúan sobre los factores, esos 3 procesos actúan sobre la roca. Esos 3 procesos actúan por acción del clima, por acción del relieve, del tiempo y del organismo, ¿verdad? De estos 3 procesos. Bien, bueno, acá está clarito el asunto: meteorización física, alteración química y translocación. Lo único que no hemos hablado mucho es translocación, ya lo vamos a hablar. Estos procesos actúan tanto a la fase, afectan, tanto a la fase mineral como a la fase orgánica del suelo, y constituyen lo que tradicionalmente se denomina como los procesos básicos o generales en la formación del suelo, ya que actúan siempre en la formación de todos los suelos. Proceso de fragmentación, vamos a verlo a estos procesos cada uno por separado. La actuación del proceso de fragmentación o desagregación física del material original se puede poner de manifiesto directamente en el perfil del suelo, simplemente observando cómo en la base de los perfiles se presenta la roca fragmentada en numerosos bloques de diversos tamaños. Ya lo vamos a ver eso en algunos dibujitos, pero esto es importante, ¿no es cierto? Los procesos, ya les habíamos dicho algo de esto, que la roca, para que empiece a evolucionar hacia un suelo, lo primero que tiene que hacer es fragmentarse físicamente. También se demuestra claramente la actuación de este proceso observando el suelo en el microscopio. Los fragmentos de roca se encuentran en el suelo, como ya hemos visto, intensamente fracturados. Bueno, nosotros lastimosamente acá no tenemos la oportunidad de tener un laboratorio con un microscopio para poder ver esto, porque les digo de que el estudio de los suelos necesita mucho de microscopio. Hay muchas cosas que no se ven y necesitan analizarlas al microscopio. Entonces, decíamos que en el microscopio podemos ver incluso la fragmentación de los pequeños granos de minerales que están fracturados, que se están fracturando ya, como muestra de la evolución que está soportando por el proceso de fragmentación física. Ahora vamos a ver la fragmentación química, pero primero vamos a ver esto: ¿cuáles son los procesos de alteración química? Los procesos de alteración química, lo más importante, acá la solución, afecta solo a aquellos compuestos que son directamente solubles, ¿verdad? Es importante estos procesos químicos como la solución. Por ejemplo, la sal, con la presencia de agua, se descompone, ¿verdad? En cloro y sodio, más agua. La hidratación también es importante. Por ejemplo, la anhidrita, que es un sulfato de calcio, así lo habíamos visto, ¿se acuerdan de la anhidrita? Sulfato de calcio, más agua se va a convertir en yeso, ¿verdad? Un sulfato de calcio hidratado. La hidrólisis, etcétera, todos estos procesos químicos
que están acá, ustedes ya lo conocen y pueden leerlo para recordar. La humificación, esto a lo mejor necesita una explicación: humificación y mineralización. En el caso concreto de la materia orgánica, la alteración puede conducir al desarrollo de dos procesos distintos, ¿da? En el caso de la materia orgánica, la humificación y la mineralización. Ambas inicialmente tienen, dice, una misma vía de actuación: la transformación de los restos vegetales y animales al morir, pero desembocan en dos resultados completamente distintos. La humificación engloba a una serie de procesos de alteración entre productos orgánicos, es decir, que siempre se conserva la estructura orgánica. Por lo tanto, la humificación conserva el material orgánico en el suelo, forma el humus. O sea, cuando los animalitos o los vegetales mueren, se puede formar a partir de ellos el humus, todo lo que se denomina humificación. Por el contrario, la mineralización conduce a la destrucción total de los restos orgánicos, descomponiéndolos en sus productos inorgánicos sencillos, como agua, dióxido de carbono, amoníaco, eliminándose, generalmente mineralizándose, gran parte de la materia orgánica del suelo. Entonces, tenemos la humificación, donde los restos vegetales y animales forman humus, y donde estos restos son descompuestos y forman minerales. Uno se llama humificación y la otra mineralización. Está fácil de entenderlo también. Por otra parte, tenemos el último proceso, el proceso de translocación. Ese movimiento, leamos esto. Además de estos dos procesos de desagregación física y alteración química, hay un tercer proceso que ejerce una importantísima acción en la formación del suelo, y es la translocación de sustancias, que por un lado mezcla y agrega los materiales edáficos, es decir, la materia orgánica y todos los iones que sean producto de la descomposición de los minerales. Todo eso se mezclan a través de la translocación, que por un lado mezcla y agrega los materiales edáficos, y por otro lado las separa y los concentra. Entonces, esa translocación es prácticamente el movimiento de todas las sustancias del suelo, tanto orgánica como inorgánico e iónico, los mueve verticalmente, tiene un movimiento vertical, subiéndolos o bajándolos, y también mezclándolos, y también concentrándolos en ciertos horizontes, porque no todos los horizontes son iguales, lógicamente, ¿cierto? Ya las capas u horizontes no son iguales, pues, ¿no? Ahí ya vamos a ver, hablamos de un horizonte O, de un horizonte A, de un horizonte B, de un horizonte C, de un horizonte R. Entonces son diferentes horizontes con diferentes características. Entonces la translocación lo que hace es concentrar ciertos materiales en ciertos horizontes. Eso ya lo vamos a ver después. Estamos viendo solamente el trabajo de la translocación. Este arrastre por la acción del agua ejerce efecto muy importante en el suelo y puede eliminar a las sustancias transportadas fuera del perfil, o acumularlas a una determinada profundidad. Incluso puede eliminar algunas sustancias. El agua puede eliminar algunas sustancias. La translocación de sustancias también se puede demostrar fácilmente viendo, por ejemplo, sustancias que tapizan las paredes de los poros, e incluso rellenando completamente las grietas del suelo, o simplemente observando el material que rellena las galerías de las faunas, o también por los montoncitos acumulados en la entrada de los hormigueros y las toperas, ¿verdad?
Entonces, la translocación está, se la puede ver por estas acciones de las hormigas, generalmente, ¿no? Ellas empiezan a sacar todo su material, todo ese montoncito que hacen en la entrada a su madriguera, la hormiga, entonces hay unos montoncitos de tierra. Estos son de los que sacan ellos porque les está estorbando en, en su, en su vivienda, y entonces, y eso se forma porque hay una circulación de agua, y eso se pegan en sus caminos de ellos y produce y les estorba para su circulación. Es decir, el proceso de translocación de materiales en el suelo es muy complejo, afectando a muy distintas sustancias, minerales, materiales orgánicos y complejos orgánicos, complejos órganos minerales, ya sean como soluciones o suspensiones, por muy diferentes causas: gravedad, capilaridad, evaporación, actividad biótica o como consecuencia de hinchamiento y contracción de la masa del suelo. Caracteres dinámicos del suelo. Para analizar, diremos que generalmente en un mismo suelo se desarrollan varios de estos procesos edáficos que pueden actuar simultáneamente, pero muy frecuentemente se presentan de una manera escalonada, actuando en etapas sucesivas, de manera que el desarrollo de un determinado proceso prepara el terreno para la actuación del proceso siguiente, y como resultado el suelo va evolucionando progresivamente, por lo que en los estudios edafogenéticos los suelos de una determinada región se agrupan en secuencia evolutiva. El perfil de suelo. Bueno, antes de entrar al perfil de suelo, quiero que analicemos algo que es importante asociado o relacionado con el proceso químico, de alteración química. Todos están viendo esta figurita, ¿no es? Sí. Sí, ingeniero, se ve. Ya, bien. Bueno, aquí vamos a ver entonces la decomposición química como parte de los procesos de formación del suelo. Uno habíamos dicho que era la fragmentación física, la otra la alteración química y la otra la translocación. Entonces, he explicado ya más o menos los tres, pero quedaba pendiente la explicación de este cuadrito, que es lo más importante en cuanto a la descomposición química. Resultados que puede haber cuando ocurre el proceso de transporte de descomposición química. Bien, acá tenemos, por ejemplo, horizontes. Los horizontes más comunes del suelo, enseguida vamos a ver el perfil del suelo donde hay más horizontes, pero los horizontes más comunes del suelo, porque no todos los suelos tienen la misma cantidad de horizontes, ni los mismos horizontes. Hay unos suelos que tienen unos horizontes y otros suelos que tienen otros horizontes. Hay unos horizontes que son más completos, más desarrollados, más antiguos y tienen más horizontes. Pero esto, como ejemplo, sirve, ¿no es cierto?, un suelo con tres horizontes, los principales horizontes, digamos, de un suelo. Siempre los suelos van a tener estos tres horizontes, estos cuatro, perdón, aunque de ellos pueden haber el horizonte, otros dos más horizontes. Enseguida lo vamos a ver. Bien, entonces el suelo se origina a partir de una roca madre, que aquí le vamos a llamar el horizonte R. Habíamos dicho de que un suelo se desarrolla más rápidamente cuando se desarrolla a partir de un sedimento, porque ya el sedimento ya está desintegrado, ya no va a ocurrir, no tiene necesidad de que ocurra el proceso de fragmentación física, porque ya el sedimento ya está fragmentado.
ya es producto de la fragmentación de rocas. Y por encima tenemos el horizonte C, que es cuando esta roca está un poquito más... la roca, entonces, si lo vamos a analizar a partir de una roca, entonces esto será roca. Pero cuando lo analizamos a partir de un sedimento, ya no existirá el horizonte R, sino directamente el horizonte C. Entonces, el horizonte R es la roca. Una vez que está desintegrada la roca, forma un horizonte C. Ese horizonte C evoluciona y forma un horizonte B con diferentes características, ya lo vamos a ver, y diferente composición. Y este horizonte B evoluciona hacia un horizonte A también con diferentes características. Bien, le vamos a poner entonces valores. La roca, vamos a ver que esto está evolucionando a partir de la roca. La roca tiene una composición, fíjense ustedes, de 48% de cuarzo. 48% de cuarzo. ¿Qué tipo de roca es? Pregunto. ¿Será una ácida o una básica? Vamos a suponer que sean rocas ígneas. Roca ígnea. ¿Será una roca ácida o una roca básica? Básica. Ya, discúlpenme un segundo, ¿ya?